Entrevista el Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado Manuel Fermín Cabral, abogado. Buenos días y se nos estrena en el Telematutino 11. Me estreno aquí felizmente. Bien, gracias. Buenos días, bienvenido. Yo vi un par de programas en que estuvo el doctor Manuel Fermín Cabral. Me llamó mucho la atención su explicación que usted daba sobre la sentencia de la Suprema Corte de Justicia relacionada con el tema de la primaria. Correcto. Y que está muy en debate en este momento, porque hay Correcto. quien alega que esa sentencia es válida, que la Constitución del 2010 establece que no puede ser revisada. Hay otros que dicen que no, que sería otra ley diferente a la de ese momento. Y hay quienes alegan que lo que se observó de esa ley fue el tema del financiamiento. Correcto. Vamos a ver en qué consistió la observación de la Suprema Corte de Justicia en ese momento a una ley de primarias. Claro. Mira, Ramón, yo he dicho en varias oportunidades, inclusive lo escribí en 2 trabajos que hice en el periódico Acento, de que una iniciativa legislativa que pretenda imponer el modelo de primarias abiertas en los partidos políticos resultaría en una inconstitucionalidad manifiesta. Y esto por varias razones. El primer escollo que yo creo que hay que resaltar es el tema del alcance que el Tribunal Constitucional Dominicano le ha dado al artículo 277 de la Constitución. Ese artículo básicamente prohíbe que el Tribunal Constitucional examine las decisiones que tengan lo que se llama la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, que es cuando ya finalmente un proceso ha recorrido todas las instancias a nivel judicial. Antes de la existencia del tribunal. Antes de la existencia del tribunal, correcto. Y el constituyente derivado hace el señalamiento de que, sobre todo en los casos del control de constitucionalidad. Entonces, ese texto fue interpretado por el Tribunal Constitucional en varias oportunidades, y hay una que yo siempre señalo, que es el precedente 184 del año 2014, con motivo de una nueva acción directa de inconstitucionalidad contra la ley 2801, que es la ley de desarrollo fronterizo, una ley que siempre ha sido atacada o denunciada por sectores que entienden que eso contribuye a la creación de una posición, vamos a decir, que en términos competitivos, pues deja muy mal parados a las empresas que no tienen las instalaciones en la zona fronteriza. Y bueno, en el año 2014 el Tribunal Constitucional examinó una acción directa de inconstitucionalidad donde básicamente se planteaba lo mismo que pudiera plantearse ahora. Y es que hay una nueva constitución, hay nuevos argumentos también, y pues finalmente nada de eso le importó al Tribunal Constitucional. El tribunal dijo que no podía examinar esas decisiones. La acoge o no acogiese la acción, en cualquiera de los escenarios, entonces estaría revisando la decisión de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, yo he visto algunas opiniones de algunos amigos. El caso del profesor Eduardo Jorge, que ha señalado que hizo 2 largos escritos. 2 largos escritos. Bueno, básicamente lo que ha dicho es que, bueno, que el Tribunal Constitucional pudiera variar ese criterio. Yo digo, bueno... Pero variarlo ¿sobre cuál base, licenciado? Sí, porque si se sabe que ya lo que dictaminó la Suprema Corte de Justicia en última instancia no es revisable, ¿por qué estamos hablando de eso? Bueno, yo creo que de lo que se trata es de eliminar esos escollos, yo llamo, para tratar de que esto vaya al Tribunal Constitucional y se pueda conocer, no ya lo que sería simple y llanamente la admisibilidad de la acción, porque el problema es, yo al menos digo, que no sería admisible que el legislador intentase abordar otra vez esto, porque ya la Suprema Corte de Justicia, haciendo las veces de Tribunal Constitucional, lo declara inconstitucional, claramente, ¿no? Entonces, yo digo, bueno, el Tribunal Constitucional pudiera variar ese criterio que ha dado respecto, reitero, al alcance de ese artículo 277, que es el que prohíbe la posibilidad de que se examine otra vez eso. Pero sería muy cuesta arriba para el tribunal venir a desdecirse, sobre todo cuando en otros casos, porque yo he citado ese precedente del 2014, por eso se reiteró en más de 10 oportunidades, y en todas ellas, pues, sencillamente se declaró inadmisible la acción o básicamente se prohibió la revisión
Y entonces no se puede ahora venir en este caso esto es lo que procede. Hacer una excepción. No, imposible. Ahí Es sí, decir, inadmisible. sí, no, lo que procede aquí es que el legislador respete ese criterio del Tribunal Constitucional que prohíbe reabrir cuestiones ya que fueron decididas por la Suprema Corte de Justicia. Entonces ahí se le impone una camisa de fuerza al legislador que tiene que respetar el precedente tanto de la Suprema Corte, pero por aplicación de ese precedente del Tribunal Constitucional que prohibió taxativamente volver sobre materias que ya fueron declaradas inconstitucional por la Suprema Corte. ¿Tiene sustancia el ejercicio que han hecho algunos juristas en el sentido de que este tema puede volver a abordarse? Bueno, mira, yo lo que digo es, se puede estar de acuerdo o en desacuerdo con lo que el Tribunal Constitucional estableció. Ahora, volver sobre eso para el Tribunal Constitucional sería muy difícil, porque implicaría discriminar, de entre otros muchos casos, que no se pudieron admitir, por esa razón que yo estoy diciendo de la interpretación Exacto. del artículo 277, y que entonces para este caso se haga una excepción. Yo creo que eso sería muy difícil, o al menos se vería... ¿Qué implicaría eso para el derecho, para la justicia en la República Dominicana? Sería un duro golpe para la seguridad jurídica. Y yo debo decir, porque yo fui uno de esos afectados por muchas de esas interpretaciones. Yo pudiera estar en desacuerdo incluso desde el punto de vista académico. Ahora, la realidad es que los precedentes del Tribunal Constitucional son vinculantes para los poderes públicos, se integran al sistema de fuentes, es decir, forman parte del ordenamiento jurídico, como lo ha dicho el tribunal en muchas oportunidades, y eso hace pues imposible que se vuelva, que se vaya en contra de los mismos. Pero yo quiero decir algo también muy importante, porque ese es un problema jurídico procesal. Pero hay otro que es más importante. Lo que la Suprema Corte dijo, eso no se ha respondido. La Suprema Corte dijo que cualquier iniciativa legal que pretenda imponer una camisa de fuerza a los militantes de cómo van a elegir sus candidatos, eso viola el derecho fundamental a la asociación política. Eso, yo creo que eso es lo más Es decir, que no es como algunos dicen que la observación fue por el tema de los recursos. No, para nada. Fueron 3 razones. Yo no sé por qué solamente se cita una o 2. La más importante, la primera razón que expone la Suprema Corte de Justicia en el 2005 es el tema del derecho de asociación. ¿Por qué? Lo primero que hay que entender, los partidos políticos no son entes públicos, contrario a lo que dice mi amigo Eduardo Jorge. Eso es algo increíble que él diga eso, porque el Tribunal Constitucional Dominicano ya ha tenido la oportunidad de decir que son instituciones que no son de naturaleza estatal, no son de naturaleza estatal. Por eso es que el legislador no puede intervenir, el Estado no puede intervenir, que no sea en esas materias, por ejemplo, como el financiamiento, para evitar que, por ejemplo, el crimen organizado se incorpore, ¿no?, en las estructuras políticas, pero fundamentalmente porque hay que respetar, el legislador debe respetar lo que es la libertad de creación y de organización de los partidos políticos. Los partidos son los llamados a decidir, sus militantes, qué modelo de primarias o qué modelo quieren para elegir sus candidatos, pero eso no puede ser impuesto por el Estado a través del legislador. Eso es algo que debe respetarse, lo que se llama el llamado contenido esencial del derecho fundamental de asociación, implica que los militantes, y eso lo ha dicho el Tribunal Constitucional varias veces, porque yo he dicho también en esos trabajos que he hecho, que el tribunal, si bien no ha dado su respuesta en concreta en torno a esto, pero es indudable que ha resaltado el derecho de la militancia, el derecho de los afiliados para tomar las decisiones, las grandes decisiones de los partidos, porque eso es lo importante, ¿no?, que se resalta el derecho de los afiliados, que son los que tienen que decidir esto, no el legislador. El legislador no puede imponerle a un partido, y eso es lo que decía, por ejemplo, Eduardo Jorge Prats hace muchísimo tiempo, desde el 2012, en su última edición de Derecho Constitucional, él decía esto, y eso es lo que ha imperado siempre aquí en España, en Alemania, en el Tribunal Constitucional, en la Corte Constitucional de Colombia, en todos los sitios siempre se ha establecido ese derecho de asociación como un derecho fundamental que no puede ser afectado por el legislador. Yo tengo una pregunta, licenciado. Esta discusión que se está dando en torno a la celebración de primarias, que si son cerradas y si son abiertas en una ley de partido que todavía no acaba de ser aprobada después de tantos años en eso, esta discusión
obedece a ideas de avanzada, obedece a resistencia para acatar las decisiones o obedece a ignorancia de muchos sobre el tema? Mira, Jacqueline, yo creo que el tema de la ignorancia, yo evidentemente habría que descartarlo. Yo no creo que sea un tema de ignorancia. Yo pues casi no me inmiscuyo en temas políticos. Ahora, lo que sí yo debo decir es que es muy extraño que el PLD sea el que esté promoviendo esta discusión, cuando el PLD históricamente ha celebrado sus procesos de manera interna o de otra manera, inclusive proclamando candidatos a través de delegados. Incluso no hace tanto tiempo se eligieron candidatos en base a un acuerdo que hizo el comité político de los llamados 15 puntos, todos recordamos eso. Ahí no hubo primarias. Y otra vez hasta por encuestas. Por encuestas también. Y no hubo primarias. Entonces, en ese momento nadie habló de la democracia, ni nadie habló del derecho de la ciudadanía para participar en esto. Nadie habló de eso. Todo se quedó igual. El PLD tiene sus estatutos, yo los he visto, ¿no? Y los estatutos claramente establecen que por procesos internos que son razones políticas. Pudieran ser razones políticas, es lo que luce para desconocer todos estos escollos, porque también hay que decir, eso sería una ley orgánica. Eso quiere decir que las 2/3 partes de los presentes de ambas cámaras legislativas tendrían que aprobar ese texto. Entonces, yo no sé de dónde el PLD va a sacar los legisladores necesarios para imponer esto también en el Congreso. Entonces, lo que yo digo es, el consenso se impone. Se impone, eso es lo único que debe imponerse, el consenso entre las fuerzas políticas. Con su permiso, licenciado Manuel Fermín Cabral, interesante la exposición, nos vamos a una breve pausa comercial, volvemos con este y otros temas de interés. Continuamos en Telematutino 11 esta mañana conversando con el licenciado Manuel Fermín Cabral, abogado. Estamos hablando de temas de mucho interés para el país jurídico y para el país político y la población en sentido general. Yo quería referirme a esta parte, licenciado, si me permite, al tema de la justicia. Correcto. Y la impresión como abogado que usted tiene de la misma. Cada día escuchamos encuestas, los ciudadanos quejándose, los mismos profesionales del derecho, incluyendo los que pertenecen al Ministerio Público, haciendo reclamos. ¿Cuál es la impresión de lo que está pasando? Que muchos afirman que se traduce en un descalabro de la justicia, en una falta de credibilidad de la misma. Bueno, mira, yo no puedo hablar de descalabro. Yo creo que quienes hablan de un descalabro como tal, pues exageran en la apreciación que hacen. El sistema de justicia, primero hay que entender que no se trata únicamente del Poder Judicial, ¿no? Yeah. También están los fiscales, el Ministerio Público, los policías también que forman parte de claro, de este sistema, como llamamos, la Defensoría Pública, es un sinnúmero de cosas. Hay que entender que el Poder Judicial, para ir al tema de los jueces, de la judicatura, tiene un problema fundamental y es el presupuesto. No podemos exigir. Bueno, yo voy, por ejemplo, a veces me toca ir al Palacio de Justicia de la Charles de Gaulle. Eso es deprimente. A propósito ahora que pasó este caso de penoso, ¿no? de Junior Ramírez, pues pudimos ver, muchas personas nunca habían visto las condiciones tan precarias con las que se imparte justicia en la provincia de Santo Domingo. Inclusive en un furgón. Se dictan medidas de coerción. Claro, una vez murió un abogado, incluso ahí. Quizás por las condiciones tan deplorables con la que se encuentra ahí el que llega, ¿no? a ser un usuario de la justicia. Entonces, ese es un problema que tenemos. Hay que cumplir con el presupuesto del Poder Judicial. El Poder Judicial siempre ha dado muestra por lo menos desde la época del profesor Subero Isa, donde había un buen manejo presupuestario. En esta ocasión también. Entonces, yo creo que hay confianza en quienes han tenido bajo su mando lo que es el Poder Judicial para que el gobierno, en este caso, a través del Ministerio de Hacienda, pues finalmente decidan, que es algo que no se entiende, porque el Poder Judicial supone que es autónomo y debería decidir este tipo de cosas, pero
Ese es la República Pero Dominicana. ¿es un problema de presupuesto o es un asunto de credibilidad? No es únicamente, claro, no es únicamente un problema de presupuesto. También hay un tema de que hay manzanas podridas, ¿no? Y que se han ido sacando del sistema. El tema del control, el fortalecimiento y la consolidación de lo que es la inspectoría judicial, yo creo que es muy importante. Es relevante que pongamos atención en esto, ¿no? La independencia judicial, ¿no? Los jueces, pues yo veo un problema muy importante también, y es que el tema de las presiones mediáticas sobre algunos casos, eso lacera lo que es la independencia judicial. Los jueces tienen que decidir en base a lo que es el derecho, pura y simplemente, ¿no? Y veo a veces en el Ministerio Público esa conducta, ese proceder de cuestionar ácidamente, inclusive yendo más allá de lo que serían sus atribuciones institucionales, algunas decisiones con las cuales no se está de acuerdo. Ese tipo de casos lo que procede es recurrir, no apelar en lo que sería en el sistema de justicia y tratar de revocar las decisiones. Esa es la Pero verdad. se ha cuestionado también el Consejo del Poder Judicial, los propios jueces cuestionan porque limita su autonomía e independencia cuando son suspendidos en las posiciones. Hay que entender lo siguiente, yo quisiera hacer un señalamiento. El tema de la suspensión no es una sanción en sí mismo. La suspensión es una medida provisional. Claro, como medida provisional está limitada por el llamado principio de proporcionalidad. Se supone que el Consejo del Poder Judicial pues ha de ser proporcional, ha de ser justo en lo que es la suspensión, porque usted no puede suspender por cualquier cosa. Se supone cuando hay indicios muy serios que apuntan a que el ejercicio de la función jurisdiccional en esa oficina, por ejemplo, pudiera resquebrajarse, entonces ahí en esos casos lo que se propugna es por suspender al juez. Eso tiene un efecto, un plazo limitado de 90 días. Un juez no puede estar por más de 90 días suspendido. Pero sí, el tema de las actuaciones del Consejo del Poder Judicial pues siempre va a estar en el ojo vamos a decir, del huracán por parte de lo que son los actores del sistema, sobre todo porque se ven estas suspensiones de manera, vamos a decir, muy drásticas en algunos casos, pero la verdad es que no son sanciones y por consiguiente no es que deba agotarse un debido proceso, por ejemplo, de que antes de aplicar la suspensión deba escucharse al juez, etcétera. No ese es el caso. O sea, lo importante es que esas decisiones sean proporcionales a lo que es la finalidad de la medida en sí, qué es lo que se quiere finalmente con esto. Pero yo quisiera destacar, Ramón, que también hay que ver que en muchos casos, pues, jueces han actuado mal. Entonces, el Consejo del Poder Judicial, ¿qué es lo que debe hacer? Bueno, aplicar el régimen disciplinario, y no únicamente el régimen disciplinario, porque también hay jueces que con lo que realizan afectan en muchas partes a las partes en el proceso, y son cuestiones de carácter penal. Un soborno, por ejemplo, no es solamente un tema disciplinario, es un tema también penal, es decir, que debe recibir una pena privativa de libertad, tal cual lo establece el código. Disciplinario a veces apuestan a que sea así. Exactamente, no, y muchas dice, veces, bueno, renuncian. El juez renuncia, sí, y ya. No siquiera el juez, porque debo ser justo, o sea, el miembro del Ministerio Público también, los fiscales renuncian y bueno, entonces no se aplica el régimen disciplinario. Y eso no debe ser. Debe continuar el Ministerio Público entonces, porque igual como se exige justicia para la corrupción administrativa, también la corrupción judicial, también la corrupción que se realiza en el Ministerio Público también debe ser perseguida penalmente. Si queremos llegar a un país que en términos institucionales se aprecie de tener un sistema de justicia adecuado, independiente, donde los jueces que cumplen con su deber, pues no van a tener ningún problema, pero aquellos jueces que sí cometen irregularidades graves, como esas que se describen, pues entonces tengan que responder. El caso de Quirinito, la verdad que es un caso que da vergüenza, ¿no? Es un caso que sí, que amerita una investigación seria. Ahí se involucra el Ministerio Público, el sistema penitenciario. Señores, lo difícil que es soltar a una persona, es decir, que esa persona obtenga su libertad. Entonces uno no entiende cómo todos estos controles, ninguno funcionaron.
Entonces, evidentemente que ahí, primero, hubo una mente maestra que ideó este plan y que debe responder, porque alguien ideó todo esto, y luego la ejecución que se llevó a cabo, bueno, una ejecución perfecta prácticamente, pero eso deja en un muy deslucido papel, en este caso, al sistema de justicia en su totalidad. Doctor, el caso de Junior Ramírez, ya para terminar, porque sé que usted tiene un compromiso legal en unos pocos minutos. Bueno, el caso de Junior Ramírez, que involucra funcionarios, claro, y que ya muestra otra faceta, corrupción y sicariato, asesinato. Claro, claro. Bueno, ese es un caso muy penoso. El caso de Junior Ramírez implica muchas cosas. Vemos el tema, cómo brota el tema de la corrupción. Por un tema de corrupción, entonces se realiza finalmente este caso. Yo digo, bueno, si Junior Ramírez, como alegan por ahí, que si era un extorsionador o no, la extorsión tiene una pena en el Código Penal que va de los 2 a los 5 años. Si usted se siente extorsionado por una persona, usted simplemente lo somete penalmente. Pero de eso se trata, ¿no? Eso está en el Código Penal, en el artículo 400. Ahora bien, al parecer lo que Junior estaba presentando con el material, vamos a decir, extorsivo, pues al parecer puso en una situación vamos a decir, de miedo a lo que pudiera salir ahí. Entonces, llegar a esta conclusión, llegar a eso de matar a una persona por eso, pues me parece un acto deleznable, ¿no? Y algo que no debería ocurrir nunca en la República Dominicana, sobre todo porque es un hecho que desde el punto de vista internacional hace ver a la República Dominicana como un país que no respeta lo que es la libertad de expresión, la libertad de opinión, porque Junior pues hacía una labor importante desde el punto de vista mediático, también en la presentación de estos casos. Yo siempre dije, por ejemplo, que esa investigación debía ser la investigación más seria que el gobierno dominicano promueva, porque esto es un caso que, imagínense ustedes, un profesor de la UAS, nos remonta a esos casos tan emblemáticos que en definitiva entonces no quisiera uno volver a recordar, ¿no?, todas esas cosas. Y de ahí que el sistema de justicia tenga un gran reto con desentrañar todo esto, con llevar hasta las últimas consecuencias este caso, respetando naturalmente el debido proceso, porque eso es importante, pero que haya finalmente una respuesta definitiva del sistema, no únicamente una respuesta coercitiva, es decir, una medida de coerción y esto, no. Que se presente la acusación ya con todos los elementos de prueba que hay, evidentemente, que no se mezcle el tema de la corrupción. A mí no me gusta eso de mezclar el asesinato con la corrupción, con los delitos de corrupción. Los delitos de corrupción ameritan un tratamiento diferente, que la Cámara de Cuentas debe hacer una auditoría, en este caso una auditoría forense, lo que se llama un informe especial, eso está en el artículo 30 de la ley 1004, y ahí entonces se determinan si hay indicios de responsabilidad penal, y entonces eso es lo que se lleva a la justicia, y debería hacer el PEPCA, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa. No la Cámara de Cuentas. Sí, pero ya lo que es la parte penal, la presentación de la acusación. La Cámara de Cuentas sí debe, antes de que se proceda penalmente contra estas personas, debe hacer un informe, una auditoría forense que determine las individualidades desde el punto de vista penal, y eso es lo que permite entonces tener un expediente fuerte ya en términos de lo que es la corrupción administrativa frente al sistema de justicia. Licenciado Manuel Fermín Cabral, tenemos muchas preguntas, pero sabemos que usted tiene compromiso. Bueno, agradecemos muchísimo su estreno, su debut en el programa. Gracias. Lo esperamos en otras ocasiones. Por su invitación. Nos vamos a comerciales. Amables televidentes, a la recta final del Telematutino 11.